Tenemos nuevos peluches en la tienda de Poppy Playtime, así que vamos a verlos todos. ¡Let's go! Empecemos con Huggy Wuggy, las cuales tiene variaciones y entre ellos tenemos a Huggy Wuggy Sonriente, que es la forma pasiva y amigable del personaje que ya conocemos. Entre sus características tenemos 14 pulgadas de altura, 100% hecho de poliéster, así como también de contar con manos y pies velcro que te permite pegarlo o despegarlo cuando tú quieras. Segundo peluche tenemos a Huggy Wuggy Dientón. Esta es la representación del Huggy tenebroso y entre su característica cuenta con las mismas del otro peluche con 14 pulgadas de altura, 100% poliéster y velcro, tanto manos y pies. Ambos peluches están en la categoría de las 14 pulgadas de altura. El tercer peluche es Huggy Wuggy Sonriente, pero más grande, ya que cuenta con 19 pulgadas de altura, 100% poliéster y velcro en las manos y en los pies. A simple vista pareciesen que estos dos sonrientes fuesen idénticos, solo que más grandes, pero si nos ponemos más cerca podemos notar que los ojos de Huggy Sonriente de 14 pulgadas tienen las pupilas más grandes que las del Huggy de 19 pulgadas, y también la sonrisa del Huggy más pequeño está muy cerca de los ojos, mientras que el Huggy grande se nota que los ojos están más lejos de la boca. El cuarto peluche es Huggy Wuggy Dientón, pero más grande, contando con 19 pulgadas de altura, 100% poliéster y velcro de manos con pies. Acá ocurre una situación parecida a la anterior, donde al comparar ambos dientones vemos que los ojos de Huggy de 14 pulgadas tienen la pupila más grande, mientras que el otro no lo es tanto. Es posible que esto sea un detalle para diferenciarlos más aparte del tamaño. Y estos peluches están en la categoría de las 19 pulgadas de altura. Sigamos un poco más, porque el quinto peluche es el Huggy Wuggy Dientón Jumbo. Entre sus características mencionamos 47 pulgadas de altura, manos con pies velcro y 100% poliéster, mientras que el Huggy número 6 es una almohada peluche de 12 pulgadas de ancho. El próximo personaje es Botsy Boo, que hizo su aparición por primera vez en Project Playtime. Entre sus características tenemos 15 pulgadas de altura, cuenta con brazos y piernas de spring o resorte, es un peluche que tiene buenos detalles como la palanca, la tapa y demás elementos. El siguiente personaje es Mommy Longlegs, antagonista principal del Chapter 2. Este peluche tiene 19 pulgadas de altura, cuenta con la característica de poder deformar sus brazos y piernas con la forma que tú quieras, así como también de tener manos velcro para adherirse. El protagonista Player tiene su peluche, las cuales cuenta con 13.5 pulgadas de altura. Las manos de su Grab Pack se pueden poner o quitar a voluntad gracias a que cuenta con imanes incorporados. El híbrido PJ Poca Pillar tiene un peluche con una longitud de 19 pulgadas que abarca todo el recorrido de su cuerpo, incluyendo la cabeza. Para Daddy Longlegs tenemos un peluche con 19 pulgadas de altura y que, al igual que en el caso de Mommy, también puede deformar sus brazos y piernas de diferentes maneras. Para el conejo Bunzo tenemos un nuevo peluche cuyas dimensiones cuenta con 15 pulgadas de altura, se puede sentar en una posición fija y de contar con unos platillos magnéticos para pegarlo o despegarlo. Por primera vez contamos con un peluche de este personaje conocido como Killy Willy, que pertenece a una skin de Huggy de Project Playtime, que a su vez proviene de una historia alternativa a los sucesos de Poppy Playtime, contando con 19 pulgadas de altura y 100% poliéster. Muy bien, vamos a pasar con las diferencias que existen respecto a los peluches anteriores. Los Huggys de 14 pulgadas son pequeños comparados al primer Huggy Dientón del año pasado, que tenía 17 pulgadas de altura. Los Huggys de 19 pulgadas mantienen la misma estatura que el Huggy Feliz del año pasado, contando también con 19 pulgadas de altura. Los Huggys Jumbos, tanto del año pasado como el de este año, conservan sus 47 pulgadas de altura. Los nuevos peluches tienen cabello, pero no tanto como los tenían los modelos anteriores. También es posible que la boca de los nuevos peluches de este año cuenten con relieve en lugar de ser planos y que todos tienen velcro. Por otro lado, la Mommy de este año cuenta con dedos más largos y pronunciados que el año pasado. La columna o conexión está más alargada que antes, el collar es un poco más grande, su sonrisa es más alargada y la espiral de su cabello está mucho más recogida. Es posible que esta nueva araña no tenga alambres en el cabello, ya que no lo especificaron en la descripción, las cuales sí contaba el modelo anterior, y es ligeramente pequeña porque tiene 19 pulgadas de altura, mientras que la del año pasado tenía 21 pulgadas. En el caso de Player podemos ver diferencias en el Grab Pack, ya que se ve que le metieron más detalles a los que tenía su peluche anterior, pero en el caso del peluche de este año solo podremos quitar
quitar las manos del Grab Pack, mientras que en el peluche anterior podíamos quitarle tanto las manos como el Grab Pack. En el caso del híbrido PJ, los colores del peluche de este año son más oscuros y creo que tiene más cabello que el modelo anterior, ya que las piernas ni se les ven, pero más allá de eso no ha cambiado tanto. El que sí no ha cambiado casi en nada es Daddy. Me parece que el sombrero es un poco más pequeño en la nueva versión, pero más allá de eso no encuentro diferencia. Iba a decir que era de un color más claro, pero quizás se deba a la iluminación de la foto, así que yo creo que se mantuvo casi igual. En el caso de Bunzo, los ojos pasaron a mejorar, ya que antes eran de costura, las orejas son más largas, ahora cuenta con más dientes que antes, las cuales se asemejan al personaje original, las patas de conejo son más redondeadas y los platillos son dorados. Y ese sería el video sobre los nuevos peluches de la tienda remodelada de Poppy Playtime. Muchísimas gracias Rushy Bunny por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No sé si me compre otro peluche de Mommy. Al fin y al cabo sigo esperando esta belleza.